El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que he elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hoy celebramos en este día, el 15 de mayo, a San Isidro, donde la Iglesia le reconoce ese contacto que tuvo con Dios en medio de su vida, en medio del estilo de vida que llevaba. San Isidro era un campesino, vivía en un pueblo cerca de Madrid, y el testimonio de San Isidro es que él vivía en pobreza, pero trabajaba, se dedicaba al campo. Nos damos cuenta cómo cuando Dios se quiere manifestar en una persona, y si esa persona le abre su corazón, no se manifiesta, no importan circunstancias. También ha habido casos donde hay santos que vivían en una abundancia, venían de una familia rica, y que le abrieron el corazón y se les manifestó. Aquí San Isidro, la pobreza no es un obstáculo para que él pudiera entrar en contacto con Dios. Él no fue a la escuela, él siempre vivió en el campo, pero su corazón lo llevó a hacer obras de caridad. Cuando él podía, ayudaba a los pobres. Ayudaba a los pobres. Él tenía una familia, tenía una esposa, tenía un hijo, como un contexto muy similar a muchos de nosotros, muy similar. Y nos demuestra que con su humildad logró encontrarse con Dios. Entonces, la pobreza no es un obstáculo para encontrarnos con Dios, ni la riqueza, tampoco la riqueza es obstáculo. En la época de Jesús, Mateo era un hombre que tenía dinero y siguió a Jesús. Un polo muy distinto en San Isidro. Encontramos a una persona que vivía en una carencia y que encuentra a Dios. Ahora, a mí, reflexionando la vida de San Isidro, se me viene a la mente también y a la memoria el caso de los pastores de cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, el ángel va a visitar a unos personajes que son los pastores. Los pastores de aquella época, del Medio Oriente, vivían en cuevas, en situaciones muy pobres, vivían junto a sus animales, y Dios les manda un ángel para que sean testigos de que acaba de nacer el Hijo de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo Dios se fija en estas personas, en este contexto. Personas que también tienen problemas, personas que también tienen limitaciones, como San Isidro. San Isidro también tenía
limitaciones. Posiblemente en su época recibía discriminación porque no tenía estudios. Eso siempre va a haber. Ahora, me llama mucho la atención de cómo San Isidro pudo encontrarse con Dios. Y hoy la iglesia se lo reconoce, le reconoce esa capacidad. Uno que tiene ya los estudios, nos cuesta llegar a la santidad de San Isidro. Muy interesante. Ahora, el Evangelio nos habla de un mandamiento. Jesús, ahora pongámonos en el contexto de Jesús. En la época de Jesús existían 613 mandamientos y se viven con rigidez, no si quieres, como en el cristianismo. En el judaísmo es a fuerza, y no solo en el judaísmo, también en el Islam, con los musulmanes. Viven mandamientos muy rígidos, con mandamientos de hace más de 2000 años. Y a lo mejor eso a mí me costaba entenderlo, ¿no? Porque cuando me explicaban esto, se me hacía anticuado, ¿no? ¿Cómo una persona va a vivir esos mandamientos? Y sí, hace unos meses salí fuera del país y en el avión me encontré a un judío, un joven como de 24 años, llevaba su kippah, y su kippah es un gorrito que simboliza la humildad, que el hombre no tiene que superar a Dios, que hay un ser supremo. Es un significado como de humildad para el judío. Y entonces íbamos en el avión, de 3 asientos, donde iba yo, el joven iba pegado al lado de la ventanilla, y iba yo con unos familiares, y era de 3 asientos, en el medio iba una chica, una señora, una mujer, y yo iba al pasillo, y ella, la chica que iba en el medio, se despide de su familia. Antes de despegar el avión, le habla a su familia y dice que iba a empezar el vuelo, porque el vuelo tardaba 13 horas. Entonces no íbamos a comunicarnos con nadie hasta después de 3 horas. Ella está despedida de su familia, y en eso el chico me toca el hombro y me dice en el traductor con el celular que si había, del inglés al español, que si había la posibilidad de que la chica y yo cambiáramos de lugar, y me ponía solo por cuestiones religiosas. Me extrañó, ¿no? Me extraño. Ok, yo no tengo ningún problema. Ya le dije a Mari, oye Mari, si cambiamos de lugar porque el chico tiene problemas. Y sin ofenderse, fue muy respetuoso. Cambiamos de lugar, y como la chica con la que iba maneja muy bien el inglés, ella tiene ciudadanía americana, pero es originaria de aquí de México, y le dije, oye, ¿por qué no le preguntas cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿No? A mí me extrañó mucho. Y ya le empezó a preguntar en inglés y le respondía. Y después Mari me dice, no, es que dice que dentro de su ley, como él ya está comprometido con una mujer, el joven, no tiene que estar tanto tiempo cerca de una mujer si no es su mamá, si no es su hermana o su pareja. Son las únicas personas con las que tiene que estar, porque está comprometido, perdón. Y a mí me llamó mucho la atención. Y exactamente ese mandamiento lo vivió José y María. Por eso en María no pudo haber infidelidad, porque ellos viven tan rígido sus mandamientos. Y digo, entonces este chico no podía estar tanto tiempo cerca de una mujer. A mí sí me es absurdo, ¿no? Pero para ellos es normal. A lo mejor es absurdo los judíos cómo nos ven a nosotros, tan liberales, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho la atención. Entonces ellos hasta la fecha conservan mandamientos muy rígidos. Y el joven es muy amable, muy respetuoso. Cambiamos de lugar. Y eso me llamó mucho la atención, porque hasta la fecha viven con esos mandamientos los judíos. Y estando en Jordania es un país musulmán, estábamos varios mexicanos, algunos padres, y en la comida hace mucho calor y se antoja mucho la cerveza es muy cara ya, el alcohol, y nos sentábamos, pedimos una cerveza, y el chofer, el autobús, iba manejando, es un musulmán, se sentó con nosotros, y el judío sí toma su cerveza, y el musulmán le dijimos, oye, ¿no quieres una cerveza?
Y él decía, no puedo. Joven también, como unos 35 años, 30 años. Dijo, ¿cómo no puedes? Digo, ¿y cuál es la razón? Él sí hablaba español. Es que el Corán, mis mandamientos marcan que no puedo ingerir sustancias que dañen mi mente y que dañen mi corazón. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Incluso por eso en los países árabes el impuesto al alcohol es muy caro, porque su política y el Corán van de la mano. Y en los judíos, Israel y la Torá van de la mano. Para nosotros esas escrituras son del Antiguo Testamento. Entonces tienen complejidad todavía, muchos mandamientos. Incluso, no sé si vieron los reportajes en el Mundial, en Qatar, era muy carísimo el alcohol. No puedes andar tomando en vías públicas, porque no se permite, porque ellos se les está prohibido ingerir bebidas alcohólicas. Ahora, Jesús, ¿por qué toco este tema? Porque Jesús vive en ese contexto tan legalista, lleno de leyes, y Jesús dice, solo a sus discípulos. Es el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No nos pide vivir los 613, solo uno nada más. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No nos pide rigidez, un extremismo, solo uno. Ámense los unos a los otros, que es lo que hizo San Isidro. Daba de comer a los pobres, amaba a su prójimo, sin saber esto que les estoy explicando, Él no sabía que los judíos tenían 613 mandamientos. No sabía cómo vivían los musulmanes, no sabía cómo vivían los judíos. Él nada más amó. De su corazón le decía, ama a tu prójimo y no a los pobres. Y llegó a la santidad. Es algo extraordinario cómo Dios llega en distintas circunstancias de vida. Hombres ricos, hombres pobres, pero siempre y cuando una pobreza de corazón, no económica, de corazón, una sencillez, donde no hay mala intención, donde hay una intención pura. Y solo nos pide eso Jesús, un mandamiento, uno, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y dice después, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Ese es el mandamiento que nos pide Jesús. Nada más uno, no los 613. Y todavía incluso si tenemos cercanía con los judíos, a mí se me hace extremo ciertos mandamientos que viven ellos, pero para ellos es normal. ¿Quién sabe ellos cómo nos ven a nosotros? Más liberales, no tan moralistas. Necesitamos vivir con ellos para ver cómo nos ven, cómo nos observan, cómo es el estilo de vida de ellos. Desde la Torá para los judíos y los musulmanes, el Corán para nosotros es la Sagrada Escritura, la que nos guía, la que nos lleva. El Antiguo Testamento es muy similar al Corán y a la Torá, pero nosotros nos rige el Nuevo Testamento, que Jesús no contradice el Antiguo Testamento, solo lo renueva. No viene a quitar costumbres. La Pascua, Pentecostés eran costumbres judías. Jesús no las vino a quitar, solo a actualizar, a purificar. Hermanos, pues que esta Eucaristía deje frutos de amor en cada uno de nosotros. Que el testimonio también de San Isidro pueda llegar a nuestras casas, a nuestros hogares. Que esta participación de todas las comunidades también vaya enseñándonos el testimonio de nuestros santos a vivir cristianamente. Que así sea. Permanecen sentados, vamos a cantar el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan.
ese pan que nos diste, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito sea el que viene en En nombre del Señor. el unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la instrucción de tu Espíritu.
se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julio César José de Aquino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a la palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz. La paz del Señor esté con todos ustedes. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que vayan a recibir a Jesús sacramentado, hacemos una fila ahí en el pequeño espacio que está en el centro. Los demás